Capítulo 4. La propaganda política normalizada. En este capítulo, Bernays entra de lleno en el terreno político, pero no como solemos imaginarlo. No habla de discursos encendidos ni de manipulación burda de masas. Habla de algo mucho más cotidiano, la normalización de la propaganda en la política democrática. Para Bernays, la propaganda política no es una anomalía, es una extensión natural del funcionamiento social. Las ideas políticas, dice, no se difunden solas. Necesitan ser presentadas, organizadas y adaptadas al lenguaje emocional del público. Aquí Bernays hace una afirmación clave. El ciudadano promedio no tiene tiempo ni interés ni capacidad para analizar en profundidad todos los asuntos públicos. No lo dice con desprecio, lo dice como constatación. La vida moderna es demasiado compleja. Por eso, sostiene, la política no puede comunicarse como un tratado racional. Debe comunicarse como narrativa, historias simples, símbolos claros, mensajes repetibles, no para engañar, sino para hacer la política comprensible. Bernays ve al político moderno no solo como un gestor, sino como un comunicador profesional, alguien que entiende qué emociones activar, qué valores invocar y qué imágenes utilizar para generar adhesión. La propaganda política, en su visión, no crea ideas desde la nada. Las traduce, toma conceptos abstractos, leyes, reformas, estructuras, y los convierte en imágenes mentales que el público pueda sentir. Aquí aparece una de las claves del capítulo. En política, sentir precede a entender. Las personas no apoyan ideas porque las hayan analizado a fondo, sino porque esas ideas encajan con una narrativa emocional previa. Bernays no propone eliminar el pensamiento crítico. Propone aceptar que no es el motor principal del comportamiento político colectivo, y esa aceptación es lo que permite diseñar mensajes eficaces. Con este capítulo, la propaganda deja de parecer una técnica externa y se revela como parte integral del lenguaje político moderno, no como manipulación excepcional, sino como condición de funcionamiento. Emoción, símbolos y lealtad política. Bernays profundiza aquí en un punto esencial. La política no se sostiene sobre argumentos, sino sobre emociones organizadas. Las ideas políticas, por sí solas, son abstractas, frías, difíciles de retener. Para que una idea política perdure, debe asociarse a símbolos, a imágenes mentales y a emociones reconocibles. Bandera, progreso, orden, cambio, seguridad. No importa tanto el contenido exacto de la propuesta, sino el sentimiento que despierta. Bernays entiende que las personas no se vinculan a programas, sino a relatos, relatos donde pueden verse reflejadas, donde sienten pertenencia y donde encuentran una identidad compartida. Aquí la propaganda política cumple otra función: crear lealtad emocional. No se trata solo de convencer en una elección, sino de construir afinidad en el tiempo. Una afinidad que no depende de cada decisión concreta, sino de una narrativa general que se siente familiar y segura. Bernays observa que, una vez establecida esa lealtad, el pensamiento crítico se vuelve secundario. No desaparece, pero pierde centralidad. La emoción actúa como filtro. Las ideas compatibles se aceptan, las incompatibles se rechazan sin necesidad de análisis profundo. Este mecanismo no es exclusivo de un sistema político ni de una ideología concreta. Es transversal. Funciona siempre que haya símbolos claros, emociones compartidas, repetición suficiente,
Por eso Bernays insiste en la coherencia narrativa. Una propaganda política eficaz no cambia de tono constantemente, refuerza los mismos símbolos hasta que se vuelven parte del paisaje mental. Cuando los símbolos se naturalizan, la adhesión deja de sentirse como decisión política y pasa a sentirse como identidad. Y una identidad, una vez adoptada, se defiende incluso contra la evidencia. Aquí Bernays no juzga, describe. La política moderna, según él, no se gana en el terreno de las ideas aisladas, sino en el de las emociones sostenidas. Y quien entiende eso no necesita imponer, solo necesita representar lo que el público ya siente o quiere sentir. Cuando la política se vuelve identidad. En el cierre de este capítulo, Bernays deja al descubierto una consecuencia profunda de todo lo anterior. Cuando la propaganda política logra articular emociones, símbolos y narrativas coherentes, la política deja de ser un conjunto de ideas debatibles y se convierte en identidad. Ya no se trata de apoyar una propuesta, se trata de pertenecer. En ese punto, la adhesión política deja de ser racional y pasa a ser emocionalmente defensiva. No se cuestiona lo propio, se protege. Bernays entiende que esta transformación no ocurre por accidente. Es el resultado de una comunicación sostenida, cuidadosamente diseñada. Cuando una narrativa política se integra a la identidad, cualquier crítica se percibe como ataque personal. No porque la crítica sea falsa, sino porque amenaza el marco simbólico que sostiene el sentido de pertenencia. Aquí, la propaganda alcanza su punto más delicado. No dirige únicamente opiniones, dirige lealtades, y una lealtad no se negocia fácilmente. Bernays no plantea esto como una perversión del sistema, sino como una realidad inevitable en sociedades de masas. Para él, la política necesita de estas identidades para mantener cohesión y estabilidad. Sin ellas, el sistema se fragmenta. La propaganda política, entonces, no solo informa ni persuade, construye vínculos emocionales duraderos entre el individuo y una visión del mundo. El riesgo aparece cuando olvidamos que esos vínculos fueron construidos, cuando confundimos identidad política con verdad absoluta. En ese punto, el debate se vuelve imposible y la reflexión cede lugar a la reacción. El capítulo no termina con una advertencia explícita, termina con una constatación silenciosa. La propaganda política es más poderosa cuando deja de sentirse como propaganda y pasa a sentirse como quién soy. Y cuando la política se confunde con identidad, pensar se vuelve un acto incómodo, no porque esté prohibido, sino porque duele.